Buenas tardes, sigue sumando gente en los próximos minutos. Mi nombre es Alberto Giudis y como ya les dije, vamos a hablar sobre ambientes originarios y sustentabilidad. Este trabajo resume un poco la trayectoria que he realizado como profesional y como empresario en el sector principalmente del paisaje y las urbanizaciones, y tiene como objetivo generar conciencia sobre qué es el ambiente, en qué estado está, cómo podemos sostener o darle sostenibilidad a esta ecuación actual y cómo podemos volcar estos conocimientos en un proyecto, en una planificación o en un sitio o hogar en el cual estamos viviendo hoy o habitando hoy. Actualmente soy CEO de Manejo Ambiental, empresa que, como su nombre lo dice, apunta al trabajo y la implementación de propuestas y manejo de espacios verdes con criterios de sustentabilidad, con manejo del ambiente. Soy director y fundador de GRINC, empresa especializada en la regeneración ambiental. Actualmente estoy colaborando con la Universidad de Buenos Aires, con la Cátedra de Andrea, en el armado de contenidos ambientales y específicos de regeneración ambiental, proponiendo proyectos y colaborando también en el armado de ciertos ejercicios y trabajos. Hace poco me integré como coordinador de la subcomisión de sustentabilidad de la Sociedad Argentina de Paisajistas. Tengo que agradecerle a Patricio Weidemann, que es el presidente, que aceptó la propuesta y estaba muy alineada con los conceptos que él venía con muchas ganas de desarrollar en la Sociedad Argentina de Paisajistas. Así que bueno, le vamos a dar mucha energía y mucho input a ese proyecto. También estoy trabajando en el Observatorio de Deforestación, es una fundación que tiene como finalidad comunicar a la sociedad e informar sobre la deforestación que estamos teniendo en nuestros bosques. Aquí soy director y fundador, en conjunto con el ideador, que es Juan Pablo Caputo, y con el doctor Manuel Frávega, a los cuales les mando un saludo y les agradezco la posibilidad también de participar. Y fui fundador y colaboré en los inicios del Banco de Bosques con el señor Emiliano Escurra, también a quien le agradezco esa posibilidad. Como verán, siempre muy relacionado con lo verde, con la educación, con la implementación, con el mantenimiento y con la cuestión también un poquito más intangible que tienen las fundaciones. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre los ambientes originarios. Estos son conceptos resumidos y nos parece importante que tengan claro la descripción general, cómo funcionan y en qué estado están hoy los ambientes originarios de nuestro país y del mundo. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo, de las plantas, de los árboles, de los reptiles, de los mamíferos, de los insectos, del agua, del aire, del terreno en el cual se monta toda esta vida, y de los seres que allí habitan. Y nosotros como seres formamos también parte de esta situación y de este ambiente. Así que cuando uno dice medio ambiente o medio o ambiente, está hablando de todo lo que nos rodea y todo lo que somos. Y cómo está estructurada esta relación entre todos los que formamos el ambiente. Hay una situación actual que a mi gusto ya está vencida y entiendo que está caducando y mutando, en la cual pone al hombre como elemento superior en una pirámide donde domina al resto de las especies. Las modifica los ambientes, los ecosistemas, sin medir consecuencias. Es una situación de ego superior que genera consecuencias que hoy están a la vista y son negativas. Nosotros entendemos que la situación originaria, donde todas las especies conviven en equilibrio, sin una prioridad, sin una importancia, sino con un sistema de red y de interrelaciones. Nosotros creemos que esta situación originaria es la situación a definir como futuro. Y cuando hablamos de ecorregiones y de ambientes originarios, haciendo un zoom en la República Argentina, podemos citar dos elementos o dos capas que lo componen: las fitorregiones, aquí en el mapa de la izquierda, y las hidrorregiones. Como verán, estas manchas que componen las fitorregiones, que a su vez componen las ecorregiones, no tienen fronteras políticas.
La naturaleza, y esto es un primer concepto importante que entiendan, no tiene límites ni relaciones políticas, sino límites naturales. Y esos límites, si bien aquí lo vemos como una línea, tampoco es un límite tan estricto. A su vez hay un solapamiento, hay una dispersión de un lado al otro. Bueno, estas manchas, estas regiones en las cuales encontramos la naturaleza, como les decía, no responden a ningún dato político y a su vez tienen bordes blandos que es muy importante tener en cuenta a la hora de actuar, de proyectar y planificar. ¿En qué ecorregión estoy trabajando o en qué hidrorregión estoy trabajando? Porque no solo cuando hablamos de ecorregión o fitorregión estamos hablando de las plantas, los árboles y la fauna asociada, sino también cómo funciona el sistema hídrico, cómo funcionan las vertientes del agua en esta situación. Entonces, cito estos dos sistemas dentro de las ecorregiones como muy importantes a tener en cuenta a la hora de plantarnos a hacer un proyecto o un desarrollo. Y en estas ecorregiones, como les decía, conviven plantas, árboles y una cantidad inmensa de seres, un elenco muy amplio de seres vivos, del reino vegetal o del reino animal. Estos seres están interrelacionados y funcionan como una composición, como si fueran amigos de Facebook. Hay una relación entre ellos en una estructura equilibrada que le da razón de ser a cada uno. Entonces, cuando nosotros actuamos sobre un ecosistema que ya fue degradado o un ecosistema natural, tenemos que saber que hay un fino equilibrio y unas relaciones estructurales muy importantes para que estas comunidades sigan funcionando y este ecosistema siga funcionando. Y estas estructuras se dispersan, se relacionan y se dispersan entre ellas y en el territorio. Acá tenemos polinizadores y ciertos insectos que consumen ciertas flores y ciertas plantas. Acá hay muy pocas especies, imagínense todo el elenco de especies en una ecorregión, hablamos de miles de especies. Entonces, es tan fino este equilibrio y tan delicado que es muy importante conocerlo, entenderlo, y a la hora de actuar sobre el territorio y de querer regenerarlo, tenerlos en cuenta. ¿Y cómo se dispersan estas especies en el territorio? Acá tenemos un ejemplo de una porción de naturaleza que ya ha sido degradada, donde se observan a la izquierda remanentes de bosques, otros remanentes con forma de corredores o conectores, los cuales se van uniendo y conforman una red, llamada normalmente red ecológica. A la derecha esquematizamos esta imagen con los corredores, los parches, que son estas manchas un poquito más grandes, y la matriz, que es lo que domina. En este caso es agropecuaria. La naturaleza en esta situación se puede dispersar y se puede seguir funcionando. Si hacemos un zoom, observamos que, por ejemplo, un animal que está buscando alimento o que está buscando reproducirse o que está buscando resguardo de algún depredador, va de un parche al otro por este corredor, se desplaza sin ningún problema, aunque acá haya un campo. Por lo tanto, este ecosistema sigue funcionando con esta situación ya antropizada, pero aún en equilibrio. Si nosotros estos corredores los empezamos a degradar o a fragmentar, estas especies que vienen moviéndose de un punto al otro, de un parche al otro, pueden pasar, o puede ser que mueran en el intento, o puede ser que ni siquiera lo intenten. Si nos imaginamos que en esta fragmentación hay una porción de ciudad, o una autopista, o alguna situación, es muy raro que lleguen de un punto al otro. Y en el peor de los casos, ya terminamos de antropizar o destruir este corredor, y quedan los parches aislados donde las especies que estaban en el sector izquierdo no pueden dispersarse al sector derecho. Por lo tanto, tal vez se queden sin alimento, tal vez no puedan reproducirse, o tal vez no tengan el resguardo de algún depredador, y ciertas especies empiecen a dominar. Por eso es muy importante tener en cuenta la continuidad en el ambiente, y esta situación que aquí mencionábamos de red. Esta es una situación límite que tenemos que tratar de mantener, y en el caso de que no exista, de reconstruirla, o reconstituirla. Vamos a ver un caso de dispersión con una especie que es el yaguarete. Aquí vemos
las selvas de yunga, o los remanentes de selva de yunga. La mancha naranja es la zona en la cual se espera la presencia del yaguareté. En naranja más oscuro es donde empieza a aparecer, y en casi colorado, colorado oscuro, es la zona que hay una presencia permanente. Este parche o sistema de red biológica tiene 11.600 kilómetros cuadrados, lo cual es una cantidad de metros muy grande. Sinceramente no entiendo por qué la presión del agro puede hacer que el yaguareté se empiece a retraer y hasta inclusive irse de la región argentina. Bueno, en esta imagen vemos cuál era el territorio originario del yaguareté previo a la degradación del ambiente que fuimos generando a la colonización con el agro principalmente y con ciudades. Entonces, entendiendo esta imagen y observando esta situación, vemos que fuimos degradando. El yaguareté es una de las especies en peligro de extinción, y lo cito como caso emblemático. Hay cientos de especies en esta situación, y miles de especies, si sumamos flora y fauna, en esta situación. ¿Y por qué es importante saber esto? Además de la cuestión ética, cuando un ecosistema deja de funcionar, las especies que allí habitan tienden a la extinción. ¿Y por qué nos interesa saber eso? Bueno, en primera medida, observamos en este gráfico, las columnas verdes muestran la superficie de ambientes originarios de la República Argentina, esto es de las manchitas de acá, en miles de hectáreas. Y en colorado, las superficies que hoy, en realidad este gráfico ya tiene más de 10 años, se encuentran en estado de conservación. Por lo tanto, toda la superficie de la curva colorada hacia arriba ya ha sido destruida, degradada o modificada. Por lo tanto, todo el elenco de flora y fauna, con la situación de dispersión y de composición de especies que veníamos hablando, perdieron hábitat. Entonces, esos ecosistemas están dejando de funcionar o ya dejaron de funcionar. ¿Y por qué es importante saber si un ecosistema funciona o no? Los ecosistemas nos brindan, y esto es un lenguaje un poco más contable, bienes y servicios ambientales. Y también nos generan, o podemos generar un pasivo en el ambiente. Si pensamos en una empresa o en una economía familiar, gastamos más de lo que tenemos. Entonces es muy importante entender que un ecosistema sano o renaturalizado o seminatural, pero con cierta salud, nos brinda una cantidad de bienes que podemos utilizar y servicios necesarios, no solo para la raza humana, sino para el resto de elencos de animales y especies vegetales, y a nivel global general. Acá citamos algunos bienes: el agua para consumo y para el agro, es un bien que nos brinda el ambiente que necesitamos. La madera, la leña, el carbón, las plantas medicinales. Antiguamente se utilizaban mucho las plantas medicinales para curarnos, hoy se sintetizan muchos de los medicamentos a partir de esas plantas medicinales, así que tienen una necesidad y una importancia desde el origen. Las semillas para el agro, o para la explotación forestal, las plantas del agro y del aprovechamiento forestal son de especies naturales que nos brinda el ambiente. El alimento vegetal, las plantas y los frutos que consumimos, el material biológico y la fauna, etc. Hay muchos más. ¿Y estos bienes qué servicios nos brindan? Bueno, la captación hídrica, cuando llueve y el agua llega a un territorio y esta desciende a través de los humedales y de ciertos pastizales, pajonales y demás estratos de naturaleza, van siendo filtrados y llegan a la napa purificados y limpios para que nosotros después podamos consumirlos. O a nivel superficial, cuando el agua discurre por ríos y arroyos y pasan por los famosos humedales. Los humedales son como los riñones del planeta Tierra, entonces los limpian y nosotros podemos consumirlos. Obviamente nos encargamos de contaminar el agua bastante para que la naturaleza no llegue a depurarlo en esta captación hídrica. Pero sepamos que es un servicio que disponemos y que tiene el ambiente, y hay que cuidarlo y regenerarlo lo máximo posible. La protección del suelo, la naturaleza montada sobre el suelo, con la vegetación fundamentalmente, protegen al suelo, a todo el universo que se encuentra en el sistema edáfico. Bueno, el sistema vegetal superior se encarga de protegerlo. La fijación de los nutrientes, otro aporte que dan los vegetales sobre el suelo, control de inundaciones, retención de sedimentos, fijación de carbono, que me voy a detener,
los bosques, los mares, los humedales, ciertas lagunas, tienen la capacidad de captar y fijar y absorber dióxido de carbono. Ese es un servicio muy importante que nos brinda el ambiente, protección de cuencas y control biológico. Aquí también me voy a detener. Normalmente hablamos de alguna especie que está en exceso y que nos genera muchos problemas. Bueno, a veces son autóctonas, en el caso del coipo es uno emblemático. Lo que no está atendiendo es su controlador biológico, entonces hay sobrepoblación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la dispersión, del control? Bueno, si uno empieza a acotar los ecosistemas y a sacar actores de ese elenco, bueno, puede ser que alguno se vea beneficiado y esté en exceso. Y si hablamos de deuda o pasivo ambiental, bueno, la destrucción de un área natural es claramente un pasivo que vamos generando en el ambiente, a modificar el suelo, a modificar la estructura del suelo. Si queremos rehabilitar o regenerar ese espacio natural, vamos a tener que invertir mucho dinero y mucho material y mucha energía. La contaminación del suelo, a nivel químico, si contaminamos el suelo, también la recuperación es un gasto bastante importante. Basurales a cielo abierto, bueno, el basural tiene desde focos de infección, de enfermedades que pueden llegar a la raza humana, contaminación de napas, contaminación de aire, contaminación de suelo, resumen un poco todo. Por eso a nivel ambiental se hablan tanto de los basurales a cielo abierto y hay que tenerlos presentes para eliminarlos, erradicarlos y buscar un manejo más sustentable también de ellos. Generación de gases de efecto invernadero, muy silenciosamente vamos liberando gases de efecto invernadero, lo cual genera un cambio del sistema climático, un cambio del sistema de efecto invernadero, y en consecuencia el sistema climático y demás. Bueno, se podría seguir con la deuda que vamos generando con el ambiente. Lo que creo importante que entiendan es que cada acción que no contempla un poco las cuestiones que hablábamos antes de estructuras originarias, especies originarias y demás elementos necesarios para tener un área natural o seminatural, hacen que vayamos teniendo una deuda cada vez mayor con el sistema ambiental y que algún día el ambiente lo va a cobrar y no creo que hayan dólares que alcancen para resolverlo. O pesos. Y este esquema habla por sí solo. Lo tomamos de un curso que hicimos con Marcos Pariani hace unas semanas. Me pareció muy interesante saber cuántos planetas consumimos como especie con este sistema desbalanceado. Según este estudio de la UTN, hasta el año 2014 habíamos consumido 1,36 planetas, o los recursos naturales de este planeta. Hasta el año 2019, 1,75 planetas, y estiman, tal vez se quedaron cortos, que para el año 2050 vamos a consumir 3 planetas. ¿Qué significa esto? Que no va a haber agua que alcance, no va a haber recursos naturales que alcancen, no va a haber alimento que alcance, no va a haber aire que podamos respirar. Entonces, si estas proyecciones continúan, claramente tenemos que tener acciones para revertirlas y desviar un poco el rumbo que estamos tomando como especie. Resumiendo un poquito lo hablado, a nivel de degradación del ambiente, o sea, de todo, de los ambientes naturales, hemos destruido, degradado el 85% de los ambientes naturales a nivel mundial. El 15% están intactos. ¿Qué importancia tiene esto con el ser humano? Que el 23% de las muertes generadas a nivel global tienen que ver con esta destrucción de ambientes. Hay una relación directa entre el 85% de esta destrucción ambiental y el 23% de las muertes a nivel mundial. Esto es pre-COVID. Yo creo que este número se va a modificar después de la cuestión del coronavirus. Ok, estamos hablando de una situación de destrucción ambiental, estamos hablando de una situación de degradación ambiental, cómo afecta esto al ser humano, a la raza humana, estamos hablando de un consumo de planetas, de recursos naturales. Claramente es una situación que no se sostiene, que no es sustentable. Entonces, nos preguntamos qué es la sustentabilidad, llegado a este punto de tantas oportunidades de mejora o de tantos problemas que estamos identificando. Ponemos 3 conceptos claves de sustentabilidad.
La sustentabilidad son acciones que buscan un equilibrio entre el ambiente y los recursos naturales. ¿Está bien? No está logrado. Son acciones sin impacto que se sustentan en el tiempo. Bueno, prácticamente todas las acciones y los desarrollos que hacemos están generando o triunfa el impacto sobre la sustentación o la sostenibilidad. Acciones que no necesitan aportes externos, que necesitan mantenimiento, energía, etc. Bueno, claramente, prácticamente todo lo que hacemos lo tenemos que mantener, le tenemos que brindar energía, y si bien se va disminuyendo esta necesidad, estas tres definiciones son como un norte ideal aún no logrado. Nosotros sintetizamos estas tres definiciones y muchas más que existen en esta ecuación, que sustentabilidad es igual a impacto menos mitigación igual a cero. O sea, el impacto que genero con mi proyecto, con mi acción, con mi dinámica diaria, menos la mitigación de mis acciones o de mis proyectos, nos tienen que dar cero o neutro. El ser humano desprovisto de ropa es considerado sustentable. Desde el momento que se pone un reloj o un celular o se viste, ya empieza a generar un impacto, porque la producción de todos esos elementos han generado o contaminación, o gases de efecto invernadero, o generan un residuo que después va a un basural y demás. Ni hablar si subimos a un auto y empezamos a quemar hidrocarburos y liberamos dióxido de carbono. Entonces, es clave entender que cuando uno genera una planificación sustentable o un proyecto sustentable, que tenga en cuenta esta ecuación. Y para llevarlo a un número, nosotros empezamos a utilizar esta ecuación equivalente, que es la medición de la huella de carbono, donde la generación de dióxido de carbono, es decir, el impacto, menos la captación del dióxido de carbono o absorción, es decir, mitigación, nos tiene que dar cero o neutro. Y si es menor, aún mejor. Con estos criterios de análisis, generamos el estudio de una urbanización privada en la provincia de Buenos Aires, en la cual inicialmente, primero hicimos el dibujo porque no tenían, tuvimos que generar toda la planimetría y todo el desarrollo de los elementos y capas que lo componen. Luego cuantificamos y cualificamos todos los elementos de esta urbanización, desde espacio público y semipúblico, cuántos lotes, cuántas áreas comunes, qué superficie de área deportiva tenemos, en este caso hay canchas de golf, qué superficie tenían, y por otro lado, qué volumen de masa arbórea o superficie masa arbórea, qué superficie de lagunas, arroyos y estanques encontramos en el predio, qué superficie no absorbente de calles y demás. Este análisis era más amplio, simplemente mostramos estas dos tablas, estos dos gráficos, como para que entiendan el enfoque del análisis. Con detalle, cuando hicimos la medición de biomasa, obviamente fuimos al sitio y determinamos composición y estructuras de especies, prácticamente todo exótico, y el volumen que ocupan estas masas arbóreas, lo cual llamamos biomasa. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, los servicios ambientales, el ambiente tiene la capacidad de captar o absorber dióxido de carbono. Bueno, estos bosques son los encargados de esa absorción. Lo mismo hicimos con las praderas, en este caso el césped de corte muy bajo, 197 hectáreas de césped, los cuerpos acueos, lagunas, arroyos, la situación no absorbente, en este caso las calles estamos mostrando, pero también medimos los techos de las propiedades. Y posteriormente, luego de este análisis del sistema, del ambiente o de la célula ambiental que encontramos en esta urbanización, definimos las bases de medición de huella de dióxido de carbono equivalente. Estas fueron las 5 fases que utilizamos: definir el alcance de la medición, hasta dónde íbamos a llegar a nivel alcance. Recopilamos los datos directos e indirectos, trabajando con la administración, con las planillas infinitas. Luego de cuantificar estas mediciones, analizamos los resultados, sacamos conclusiones, y a partir de ahí, con ese número concreto, definimos las estrategias de mitigación. Estos fueron los 3 alcances de la medición de la huella de carbono: directas, indirectas e indirectas asociadas. Ya daremos alguna charla más específica sobre medición de huella de carbono, pero uno, cuando define en la fase 1 hasta dónde quiere llegar,
está hablando de esto, de qué alcance, hasta dónde queremos analizar. Desde el proveedor que nos trae algo, hasta la gente que trabaja dentro de la propiedad, hasta los propios inquilinos que están viviendo y vecinos. Es importante en el proyecto que hagamos hasta dónde llegamos con esta medición. Ese punto al que nosotros llegamos es el punto de partida para otro proyecto de medición de otro barrio o de otro sistema productivo. El resultado final es que esta urbanización genera un impacto de 2.200 toneladas de dióxido de carbono equivalente anual. La mitigación o absorción que genera el bosque es de 2.485 toneladas, lo cual nos da un buen resultado que no solo es cero, sino que es menor. Ahora, este buen resultado tiene que ver con que no todas las familias viven en esta urbanización, sino menos que la mitad. Si vivieran todas las familias, el impacto entendemos que sería mayor a neutro o a cero. Simplemente lo cuento a modo de ejemplo. De vuelta, digo bien el resultado, es sustentable desde nuestra visión este proyecto, pero si vivieran todas las familias, entendemos que no sería tan sustentable. Otro análisis que hicimos fue estos bienes y servicios ambientales resumidos en la recarga de acuíferos, que nos dio baja, una mala recarga de acuíferos, una baja presencia de biodiversidad originaria y una buena captura de dióxido de carbono o absorción, salvado con la salvedad que les dije de que no todas las familias están viviendo en este sitio. ¿Qué acciones definimos? Trabajamos en 3 pilares: planificación, educación y empoderamiento. Las acciones de planificación tienen que ver con el manejo de la biomasa. Estos bosques ya están antiguos, bueno, tiene que haber una sustitución, una reposición con la especie originaria. Propusimos un manejo de residuos que genera un impacto grande para reducir ese impacto, y la generación de un vivero productivo educativo en el sitio, donde se puedan generar talleres y programas educativos con participación de los vecinos. A nivel de educación, pensamos en barrer desde los más altos directivos hasta los empleados, barriendo todos los niveles, explicando estas acciones y vibrando en esta sintonía ambiental, y entendiendo un poquitito las acciones que se vienen. Y por último, el 30% de la superficie, que son terrenos particulares, y es muy difícil llegar a todos los paisajistas, a todos los vecinos, a todos los propietarios y entender sus ideas, generamos herramientas de acción comunitaria, son aplicaciones web, para que ellos puedan resolver y empoderarse según los criterios definidos en el layer planificación y educación. Bueno, veamos los principales conceptos entonces para volcar en proyectos o en planificaciones. El primer concepto fuerte es la restauración ambiental de ambientes degradados, destruidos o modificados. Si se acuerdan, en las primeras imágenes, prácticamente todo el país y gran parte del planeta ya ha sido degradado o destruido. Bueno, la inversa o la acción posible en torno a esto es la regeneración o restauración ambiental, o renaturalización o rehabilitación. Hay muchos re que se usan. Nosotros usamos o restauración ambiental o regeneración. La idea que tenemos que entender es que hay una gran superficie para recuperar, y este concepto es posible y necesario de implementar. Si vemos un poquitito un detalle de la provincia de Buenos Aires, en marrón se observa el uso del suelo, que es 75% agro, el resto es ambientes naturales ya degradados o urbanizaciones. Todo esto producido por la presión humana. Cuanto más color naranja oscuro es el color, hay mayor presión; cuanto más clarito hay menos presión. Y donde está blanco es donde prácticamente no hay presión o es muy baja. Como verán, prácticamente todas las zonas por donde está el ser humano está generando una modificación o una degradación o una destrucción del ambiente con la presión y con el modelo de desarrollo que utiliza. Todo esto, que no es muy bueno, tiene la contrapartida que es una gran oportunidad de restauración y de regeneración. Tenemos un campo virgen de trabajo para desarrollar proyectos y desarrollos con estos conceptos de regenerar y restaurar el ecosistema. Y para regenerar o reconstruir un ecosistema es importante volver al concepto de la red biológica, donde tenemos parches, corredores y una gran matriz. Los círculos son los parches, esto es un esquema, antes habíamos visto una foto.
Las líneas son los corredores o los enlaces, y la superficie blanca la matriz predominante. Podría ser una ciudad, podría ser una situación productiva, campos, etc. Cuando volcamos un criterio, cuando hacemos una planificación con criterios de regeneración, tenemos que intentar recomponer esta red. Acá tenemos un caso de aplicación. Esto es una urbanización privada en Pilar, donde ya estaba desarrollada. Nos llamaron para aplicar criterios de regeneración ambiental. El primer paso fue volcar esta red biológica en el territorio o en el proyecto existente, con corredores, que se ven aquí en verde oscuro, parches, que son las manchitas verdes que se van viendo, los celestes son lagunas, y un corredor regional y un enlace a un corredor regional, que es el río Luján. El primer punto fue, ok, ¿cómo volcamos esta red sobre este proyecto? Y empezaron a surgir este tipo de imágenes. Posteriormente, dentro de lo que ya eran los corredores, empezamos a definir qué tipo de elenco de naturaleza íbamos a reintroducir. Empezamos a hacer esta división en bosque de tala, bosque de algarrobo, espinillos, chalchal, etc. Todos con un análisis previo de qué ecosistema entendemos que llegaba a esa región, luego aplicado a estos corredores por estos sectores. Aquí tenemos un zoom de un corredor específico. Además de tener un funcionamiento ambiental, tiene que tener un funcionamiento urbanístico y paisajístico, y tiene que ser estético y agradable. Así que trabajamos en todos los niveles para que la gente se enamore de estos proyectos y de estas propuestas. Pero en el fondo lo que estamos generando son corredores biológicos para que las especies se vuelvan a dispersar y para regenerar el ecosistema. Acá hay otro zoom. Esta es la de predominancia de ceibos, con todas sus especies y su elenco asociado. Y aquí algunos detalles de los parches. Todos estos corredores se van conectando y dándole continuidad a los espacios verdes libres que van quedando, a lo cual nosotros los transformamos en parches, algunos con usos, algunos sin usos, pero sí con un rigor de paisaje regenerativo importante, siguiendo los lineamientos que hablábamos anteriormente. El gran corredor regional del río Luján también lo transformamos en reserva, de usos múltiples, con uso intensivo, extensivo y conservación, con zonas donde la gente podía apreciar y disfrutar la naturaleza, y zonas netamente de conservación, donde todas las especies de esta urbanización se puedan dispersar y después movilizarse río arriba o río abajo en forma natural y continuar esta recolonización de naturaleza. Además de la dispersión, que era lo que mostrábamos en las imágenes anteriores, otro punto importante es recomponer la estructura y la composición de comunidades. Acá estamos mostrando en un caso de los bosques de Seiza que hicimos para el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno pasado, en el cual estudiamos qué especies y qué estructuras originarias teníamos en esa zona. Definimos 3 zonas, Pampa, Delta y Espinal. Desarrollamos estas especies de módulos o maquetas virtuales para implementarlo en esa zona, para que también el cliente, en este caso eran políticos, entiendan qué naturaleza poníamos, o para que colegas puedan entender y poder utilizar este tipo de elemento gráfico y de comunicación. Con lo cual no solo definimos a nivel ambiental estas zonas, sino también que evaluamos estrategias de comunicación de las mismas. Haciendo un zoom a este proyecto, definimos una grilla y unos módulos con las especies, cada circulito con su color es una especie específica, y la distancia y la relación entre ellas, yo a veces digo que esto es el lenguaje de Dios, ¿no? Son pequeñas porciones de naturaleza que nos dan y las volvemos a poner en el territorio. Tienen cientos de años de evolución. Bueno, este equilibrio lo tomamos y lo volvemos a reintroducir como módulos. En este caso era una sustitución de bosques de eucaliptus colorado, que se estaban cayendo los árboles, así que claramente necesitábamos reintroducir los bosques. Nosotros optamos por los bosques originarios, que viven en equilibrio y con todos los servicios ambientales que nos brindan
dándole sustentabilidad al proyecto. Bueno, aquí tenemos un croquis de algunas imágenes de la secuencia de este proyecto. No solo buscamos la rehabilitación del ambiente, sino que sean lugares que se puedan usar y que sean agradables para la especie humana. Otro concepto importante en la planificación es medir los servicios ambientales. Acá mostramos el caso de Costanera Norte, Distrito Joven, fue un proyecto que ganamos con el estudio Marantz Arquitectos, en el cual volcamos la idea de red biológica, las relaciones urbanas, esto tenía que ver más con urbanismo, pero a su vez de sumar todos los conceptos de estructuras y especies originarias, acá nos detuvimos a medirlo. ¿Está bien? ¿Estamos llegando a los objetivos que queremos o no? Bueno, los famosos servicios ambientales. Acá hay una síntesis de estructuras originarias, especies originarias, y acá un poquito más chico, no sé si se ve, los servicios que fuimos midiendo según ecorregión que volcamos en todo el predio. A su vez, generamos un sistema de usina ambiental con medidores de aire. Nos obsesionamos en medir si realmente nuestro proyecto está llegando y cumpliendo con los objetivos. Así que no solo en la evocación teórica trabajamos, sino en la medición una vez que realizamos el proyecto. Actualmente estamos trabajando con el gobierno de la ciudad en el sector 1 en los proyectos ejecutivos. Y no solo buscamos generar imágenes con techos verdes, espacios verdes, matorral ribereño reconstituido y demás, sino, como están estos esquemas de trabajo, medimos cada situación, y nos parece muy importante lograr esta ecuación inicial de impacto menos mitigación igual a 0. Nos va guiando en todo el proceso de planificación. Otro proyecto que reúne un poco todos estos criterios, en el cual sumamos, además de medir los servicios ambientales, de tener conectividad, de utilizar especies originarias y estructuras originarias, sumamos además el número de la medición de huella de carbono. Esto es, Paseo del Vasco, proyecto que fuimos contratados por Corporación Puerto Madero y trabajamos en conjunto con uno de los estudios ganadores del concurso, Marantz Arquitecto, Becker y algún arquitecto más que no recuerdo. Aquí también hicimos un análisis de qué ecorregiones llegaban a esta zona, no solo qué ecorregiones, sino qué porcentaje según el corredor que estábamos reconstituyendo, que es todo el Paseo del Vasco transformado en un corredor biológico. También realizamos el estudio de estos módulos o estas maquetas virtuales para entender inclusive hasta la estética que tenía la propuesta según las ecorregiones que estábamos y estos porcentajes que estábamos implementando en el terreno. Y empezamos a lograr este tipo de situaciones que si uno se abstrae y le saca el hormigón, se transforman en naturaleza nuevamente, donde las especies de fauna asociada se pueden dispersar, donde volvemos a brindarle a un pedazo, a una porción de la ciudad, servicios ambientales perdidos. Aquí tenemos un zoom con las mismas situaciones y el mismo sistema de análisis. Y prendido, por favor, apagarlo. Bueno, ¿y cuál es la metodología que proponemos cuando hacemos un proyecto, o un desarrollo, o una planificación? En primera medida, medir la huella de carbono. En segunda medida, medir los bienes y servicios ambientales de nuestro proyecto. Si vemos que no dan bien a nivel huella de carbono y a nivel servicios ambientales asociados, proponer alguna alternativa a este proyecto, a esta planificación, con acciones de mitigación principalmente. Y llegado el caso de que no logramos el equilibrio de esta ecuación, impacto menos mitigación igual a 0, buscamos una herramienta de compensación. Eso se busca fuera de nuestro proyecto o afuera de nuestro desarrollo. Ahora vamos a ver resumidamente estos 5 puntos. A nivel de mitigación, como hablábamos, la absorción de dióxido de carbono. Este es un desarrollo en Barranca de unos edificios. Fíjense cómo han sumado biomasa para compensar casi al extremo el impacto de la arquitectura y del desarrollo urbano. También si sacamos algunas piezas arquitectónicas parece una ladera de una montaña natural. Al margen de esto, la suma de esta biomasa, estos bosques, al extremo,
generan una captura, una absorción de dióxido de carbono importante. Y además es importante medirlo, no solo evocarlo, sino ver si logramos o no el objetivo. En los desarrollos nosotros proponemos sumar ecozonas también dentro de la acción de mitigación. La ecozona, si bien no mitiga directamente, genera material biológico que podemos utilizar en el desarrollo, en el barrio, o en la organización que estemos trabajando, y una zona o un área de educación y concientización, además de compostaje, huertas, etc. También proponemos naturalizar praderas, no siempre tiene que estar todo el césped corto, podemos empezar a dejar zonas de praderas naturales o seminaturales y ir manejándolas hasta llevarlo a una situación natural, y recuperamos ese servicio ambiental que nos brindan las praderas. Lo mismo podemos hacer con lagunas, ríos y arroyos, naturalizándolos. Esto normalmente se hace no tanto con una acción concreta con mucha energía, sino más con un plan a mediano o largo plazo de manejo o de mantenimiento. Acciones de compensación, si agotamos todas estas opciones anteriores, hay más, pero bueno, las que resumimos, bueno, salgamos a apoyar proyectos, fundaciones, a comprar bonos verdes, o ayudar a ONGs que están trabajando en educar, en concientizar, o realmente en capturar dióxido de carbono, o conservar bosques, como la Fundación de Bosques, o el Observatorio de Bosques y demás. En lo personal yo lo estoy haciendo, los invito a todos los emprendedores y desarrolladores y diseñadores, si no logran con sus proyectos tener esta compensación necesaria, salgamos afuera a buscar ayuda. En resumen, nuestro objetivo de acción sigue siendo esta ecuación inicial que nosotros la llamamos como la ecuación madre de la sustentabilidad, que si nuestro impacto más la mitigación no nos da cero, bueno, nos tenemos que acercar a esa variable o estar en un punto menor. Esta frase de Inger Andersen, la jefa de ambiente de la ONU, me parece interesante para compartir. Dice que estamos íntimamente interconectados con la naturaleza, nos guste o no. Si no cuidamos la naturaleza, no podemos cuidarnos a nosotros mismos. Y a medida que avanzamos hacia una población de 10.000 millones de personas en este planeta, necesitamos ir a este futuro armados con la naturaleza como nuestro aliado más fuerte. Y yo sumo no solo ir armados con la naturaleza, sino reconectarnos con la naturaleza que formamos parte y reconectarnos con estos sistemas naturales que les mencionaba, los cuales nos brindan una cantidad enorme de bienes y servicios. Así que bueno, la pongo a Inger, que tiene un poco más de chapa que yo. Desde ya muchas gracias. Aquí les dejo una de las páginas de empresas que trabajo, manejoambiental.com.ar, y un mail. Seguramente Valeria estuvo chateando y compartiendo mails. Si no, tienen el mío. Luego vamos a subir esta charla y esta presentación para el que la quiera revisar o compartir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.